¿qué tal? Bienvenidos a una nueva ocasión de Cercanos, donde cada semana seguimos trabajando en distintas temáticas que nos vienen a dar información que pueda nutrir nuestra capacidad de decisión en empleo, emprendimiento, educación y negocios. Eso es lo que nos apasiona hacer en Cercanos, acá por las diferentes plataformas de TD+. Y recuerden que estrenamos todos los lunes a las 7 de la noche por TD+2, y también, si usted nos está acompañando en alguna de todas las repeticiones a lo largo de la semana, pues también darle la bienvenida y gracias por estar con nosotros, porque esto que hacemos es para ustedes. En las semanas anteriores hemos estado conversando acerca de diferentes temas relacionados con la educación y sobre todo viendo la educación como un motor de la aceleración económica que el país necesita, pero no solo eso, sino también un incremento en la competitividad suya y mía como profesionales para salir a un mercado laboral, tener mejores oportunidades, y creo que todos hemos coincidido, y al menos con las personas que nos han acompañado, en que cuando ese nivel educativo se incrementa también nuestra calidad de vida. Y hoy nos vamos a centrar en uno de esos temas trascendentales para la competitividad global en la actualidad, y se trata del famosísimo, ya ustedes dirán si es re famoso, sí, del famosísimo inglés. Necesitamos un país bilingüe, es lo que estamos titulando hoy, y para eso le quiero dar la bienvenida al señor Guillermo Madrid, quien es director ejecutivo del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Ya pasé la prueba de decir el nombre como debe ser. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Bernal, un placer de verdad estar aquí abordando, yo creo que un tema que nos apasiona a todos, es un tema trascendental para Costa Rica. Bien lo decías, es un tema muy cercano, pero que de alguna manera está bien lejano. Sí, y se ha mantenido quizás por mucho tiempo lejos de esa... Puña, y es que hoy hay que ver al inglés casi como yo necesito una taza con café para poder conversar, por ejemplo, o necesito ver al inglés como saber cuánto es 2 más 2 igual 4, y creo que aunque es algo que tengo que tener cerca, lo veo lejos. ¿Por qué hoy se sigue manteniendo tan lejos el inglés de esa capa que pueda penetrar la piel de las personas en medio de nuestra sociedad? Sí, yo pienso que, bueno, Costa Rica ha hecho grandes esfuerzos. No podemos dejar de lado que el país ha invertido, ha apostado por la educación en términos generales. La educación bilingüe empieza, diría yo, en los años 40. Por ejemplo, el Centro Cultural se funda en el año 1945, cuando ya teníamos, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica dentro del mapa educativo costarricense, la institución rectora a nivel de educación. Y creo que en los últimos 40 años sí viene a jugar un papel muy importante tanto dentro de la educación bilingüe privada como también dentro de la educación pública costarricense. El inglés, incluso a diferencia de otros países latinoamericanos, Costa Rica tiene una posición privilegiada. Los últimos datos nos indican que Costa Rica está en el segundo mejor nivel de inglés en Latinoamérica después de Argentina. Le sigue Chile y Paraguay. Y eso lo que ha permitido es, uno, el poder establecer vínculos comerciales, vínculos diplomáticos, vínculos de amistad con otros países, porque Costa Rica se abrió al mundo. Tenemos que entender también que las políticas estatales lo que han hecho es que a través del turismo, a través de la atracción de la inversión extranjera, han tratado de potenciar a nuestro país como un centro de desarrollo. Y para eso la educación ha jugado un papel muy importante. Decías, ¿por qué no se nos pega? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que en ese sentido hay más por hacer. El Estado, a través del Ministerio de Educación Pública, sabemos sus alianzas para el bilingüismo, sus certificaciones que hoy en día está implementando, o mediciones, tanto en el sector primario como secundario, vienen a favorecer justamente lo que es el mejoramiento continuo del nivel de inglés en nuestro país. Más sin embargo, me parece que tenemos que ponerlo más en un contexto nacional. En el tanto y cuanto nosotros podamos, de alguna forma, practicar constantemente, vernos expuestos constantemente, y además de eso, creo yo, que a través de las redes de contactos que tenemos empresariales, sociales, podemos justamente elevar los niveles de inglés. Creo yo que los esfuerzos se han hecho, pero la socialización del inglés como tal falta. ¿Para qué? Para que sea
de alguna forma nuestro segundo realmente idioma y que podamos competir con otras naciones, por ejemplo, europeas que son multilingües. Allá no es solamente su idioma nacional, sino también tienen el inglés, tienen el español y otros idiomas más. Existe, y con este recorrido que usted nos ha hecho, porque nos acaba de dar una visión general del programa y de lo que vamos a estar conversando hoy, pero si me pudiese detener en ese aspecto histórico que usted mencionaba, de, por ejemplo, la apertura del Centro Cultural en el 45, la Universidad de Costa Rica en el 43, si no tengo mal el dato. 1940. 1940, en la Universidad de Costa Rica, en una época donde el país también veía nacer sus garantías sociales, su código de trabajo, ¿verdad? Entonces fue un momento de real transformación a nivel social, económico y en la calidad y el estilo de vida de las personas. ¿Cuáles son entonces, si desde esa época ya se veía o se vislumbraba al inglés como esa puerta al mundo, cuáles han sido hasta hoy estereotipos o paradigmas que han impedido que realmente, vuelvo al mismo ejemplo, que penetre en la piel el inglés de nuestra sociedad? Sí, como todo proyecto, hay un inicio que requiere recursos. Y la materia prima, sin duda alguna, ha sido el docente, el profesor. Por ejemplo, yo estudiando la historia del Centro Cultural, a partir de su nacimiento en el año 1945, los primeros colaboradores fueron profesores que se tuvieron que traer de los Estados Unidos, porque no existía tal vez ese conocimiento. Es así como luego paulatinamente el país empieza realmente a invertir y costarricenses nos empezamos a interesar por la formación bilingüe, ya sea el francés, ya sea el inglés, pero en este caso el inglés. Ya el país paulatinamente empezó a graduar profesores, que esos profesores se fueron colocando tanto en el sector público como en el sector privado. Es más, te pongo una historia bien hermosa. El Centro Cultural, dentro de sus programas más importantes a sus inicios, era el programa de secretariado bilingüe, que eran justamente, en su mayoría mujeres, y aprovechando un poco el mes de marzo, ¿verdad?, jugaron un papel trascendental, porque fueron las primeras que empezaron realmente a estudiar el idioma inglés, y esas secretarias bilingües fueron las que eran en su momento contratadas para muchas empresas nacionales y ya multinacionales que estaban ubicadas en nuestro país. Entonces, yo creo que el país ha ido viviendo etapas y creo yo que estamos en una etapa intermedia. Creo que no hemos llegado a una etapa realmente de consolidación. Los números todavía no respaldan, ¿verdad? Y creo que en este momento lo que tenemos es que seguir fortaleciendo los esfuerzos que se vienen haciendo, tanto estatales como de índole privado, para poder lograr captar esos talentos con el conocimiento del idioma inglés para poder emplearlos, para buscar esas oportunidades que tanto hoy en día son anheladas. En esa percepción social, e insisto en el tema de los paradigmas o de los estereotipos alrededor del inglés, porque se lo puedo decir viniendo del sector público, de la educación, y muchas veces se consideraba a la persona que sabía hablar inglés como una persona, y hay que decirlo popularmente como se habla en las calles, ¿verdad? Como, ay, no, es que es demasiado fresa, o, ay, no, esa es una persona demasiado picky, o, uy, no, qué aburrido ser así. Sí. Y entonces siempre existe como un rechazo hacia eso por un tema casi que interno también de la persona enfrente, que o no quiere meterse en ese sentido de la educación, o porque tiene un rechazo a ver que hay alguien que está haciendo lo mejor, ¿verdad? Y que el inglés lo produce. Entonces, ese sería un estereotipo detrás del inglés, como que la gente diga que hay que votarlo, como que no solo la persona que habla inglés es una persona con poder o adinerada, porque yo creo que son paradigmas que existen y quisiera que nos pongamos también en ese sentido. Bernal, yo creo que, a ver, el ser humano es útil en muchos aspectos, no necesariamente solamente porque hable inglés. En este momento, pues obviamente tenemos un tema relevante que sabemos que no es un nice to have, como decimos, es un must. O sea, no es que chiva tenerlo, sino que tiene que tenerlo. Que se debe hoy en día tenerlo. Y por eso yo hablaba un poco de las etapas de madurez de nuestro país. Ya eso cuando hablábamos en inglés y mira, es que qué pipi, qué fresa, esas cosas yo creo que ya hoy en día no van, ¿verdad? Los jóvenes, primero que todo en un mundo globalizado,
accesan sus redes sociales, accesan los contenidos televisivos, abren cualquier tipo, digamos, de documento hoy en día en cualquier página web y se encuentran que el 85% del contenido está en inglés. Nos gustan bandas que cantan en inglés, hay bandas locales que cantan en inglés, hay libros muy interesantes que encontramos en inglés. Así que, y además, un país tan abierto hoy en día al turismo como la principal fuente de ingresos en nuestro país, yo creo que esas ideas ya son del pasado. Ahora, tal vez para mí lo importante es el lema incluso nuestro que tenemos en el Centro Cultural de ponerle bonito, hay que ponerle ganas. A partir de la pandemia, pues tuvimos situaciones que se tuvieron que cambiar, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle ganas, lo que hablábamos. Cuando algo empieza a generarnos interés, hay que realmente apostar por eso. Y es un tema que requiere esfuerzo sin duda alguna, que requiere disciplina sin duda alguna, porque nada se nos pega, ¿verdad? Algo que realmente dure no se nos pega. Un chicle lo podemos pegar, pero se nos va a caer. Y ahí yo le digo mucho a los jóvenes que vienen al Centro Cultural que, por ejemplo, cuando vos te pegás el inglés, nadie te lo quita. Está con vos y lo llevas con vos por siempre. En el caso mío, tuve la fortuna de aprender inglés de niño y a la fecha nadie me lo puede quitar. Me puedes quitar el café, me puedes quitar el celular, pero el inglés que llevo, por ejemplo, por dentro, nadie lo puede quitar. Y creo yo que eso es el llamado hoy en día principalmente para niños y jóvenes. Niños que yo los veo, tengo sobrinos, tengo familiares que tienen niños pequeños y como ellos ya en un aparato móvil empiezan a interactuar. Y mucho de ese contenido está en inglés. Entonces yo creo que lo que nos compete hoy en día, a quienes pues de alguna forma tenemos incidencia dentro de la educación bilingüe de este país, es seguir insistiendo, porque yo por lo menos soy bastante, tengo una fe importante en el sentido que Costa Rica muy pronto, a partir de los esfuerzos que ha hecho, será justamente ese país bilingüe que tanto anhelamos. ¿Por qué no anhelamos? Por el tema de empleabilidad, por el factor económico, por el factor emprendimiento, porque cualquier destreza creativa que tengamos, podemos hoy en día incluso canalizarla fuera de nuestras fronteras. Recordemos que algo que nos hace más ricos, sin duda alguna, es la exportación. Y la exportación es una exportación gracias a nuestro intelecto, gracias a nuestro talento. Yo, por ejemplo, aprecio muchísimo todos los esfuerzos que se hacen por muchas industrias, pero no hay nada más interesante cuando, por ejemplo, una empresa como Intel decide consolidar su operación en nuestro país debido a la calidad del talento y al intelecto del costarricense. Creo que, y usted lo acaba de decir hace un segundo, pero quisiera ir, antes de ir a la primera pausa que vamos a hacer en nuestra conversación, en justificar el por qué el título de este diálogo que estamos sosteniendo hoy, y es, don Guillermo, usted como director ejecutivo del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, 3 razones por las que necesitamos ser un país bilingüe, puntuales, y con eso nos vamos a ir al corte para después venir a desarrollarlas. Lo primero es para enriquecernos nosotros mismos. Muy bien. Número 2, para poder competir a nivel local e internacional. Y 3, para un tema de autorrealización. Me parece que son 3 componentes muy importantes que al final nos harán mejores ciudadanos, mejores costarricenses. Vamos a hacer un corte en la conversación. Guillermo Madriz es quien nos acompaña hoy, hablando de que necesitamos un país bilingüe en esto que es Cercanos por TD+. Regresamos a esto que es Cercanos. Recuerde que siempre nos puede acompañar por TD+ 2 o también a través de la señal en vivo de la aplicación TD Max, donde allí tienen la posibilidad también de consumir las diferentes señales en vivo que existen, la señal de Teletica Canal 7, TD+, TD+ 2, Teletica Radio y además infinidad de contenidos alrededor del fútbol, de la aplicación para ver fútbol y eventos en vivo. Descárguela ya en cualquiera de sus tiendas. Guillermo Madriz es el director ejecutivo
del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, y es quien nos acompaña hoy hablando acerca de la necesidad que tenemos como país de ser bilingües. Eso es como para ayer, Y creo que uno de los puntos que nos mencionaba él antes de ir a la pausa comercial era acerca de ese enriquecimiento que trae el inglés a nuestro intelecto, podríamos decirlo así, don Guillermo, y que al final la consulta que quisiera hacerle es: ¿cómo me enriquezco realmente del inglés? Y esto tiene que ver de alguna u otra forma con aspectos culturales y de intercambio cultural también. Sí, definitivamente. Bueno, justamente la misión del centro es enriquecer la calidad de vida a través de la enseñanza del idioma inglés. Y lo que ya hablábamos también de la generación de experiencias interculturales, que muy bien lo acotabas, no es solamente Costa Rica y Estados Unidos, para efectos de nuestra misión sí es, pero el inglés es un idioma universal y esa universalidad es la que le da ese componente cultural. Es lo que nos permite comprender otras culturas, otras poblaciones, es lo que nos permite hacer negocios en mercados asiáticos, en mercados europeos, norteamericanos. Es lo que nos permite, además de eso, entrelazarnos hoy en día a través de dispositivos de redes sociales, dispositivo móvil, a través de la red social. Y es lo que también nos permite trabajar con personas de diferentes ambientes con un propósito o objetivo común, que tanto lo vemos, por ejemplo, en tantas empresas que hay en nuestro país, donde hoy en día encontramos, por supuesto, a nacionales, pero que están diariamente interactuando con personas de la India, con personas de los Estados Unidos, con personas de países donde el hilo conductor o el hilo de comunicación es el inglés. Y también, Bernal, ¿por qué nos hace mejores personas? Yo creo que si hay algo que enriquece al ser humano, definitivamente es la educación. Y la educación, cualquier aspecto que sea importante dentro de este enriquecimiento intelectual, social y emocional, nos va a hacer mejores habitantes, nos va a permitir vivir en una mejor armonía. Yo creo que también ahí entra el tema de este enriquecimiento cultural, y quisiera centrarme allí, porque quizás nosotros estamos hablando desde el lado de la moneda costarricense, ¿verdad? Pero si nos vamos a la India, ya mencionaba usted un ejemplo, si nos vamos a Australia, si nos vamos a Japón, estoy dando como, ¿verdad?, diferentes extremos culturales, aunque tengan idiomas completamente propios de su región o de su cultura, siempre van a encontrar de alguna u otra forma en el inglés un idioma común, una misma manera de comunicarnos entre todos y todas. Y aquí yo creo que, y no sé, hablo a título personal, pero puedo confirmar que habrá una gran cantidad de personas que cuando descubren algo nuevo, conocen algo que antes no tenían a la mano, pues genera interés. Entonces, por ejemplo, para mí es interesante cómo, por ejemplo, la rutina diaria de una persona en Japón. ¿Qué hace? ¿Se levanta y se hace un café como yo o no? ¿A qué hora se levantan? ¿Trabajan? ¿Verdad? Entonces, y si esa persona no habla inglés, o más bien habla inglés y yo no hablo inglés, ¿cómo descubro esas nuevas cosas? El inglés es una puerta que nos sensibiliza justamente a otras culturas, a otras personas, a otras sociedades. Sin duda, en una mesa de negocios andamos buscando tal vez andamos con un objetivo transaccional, pero una vez que se logra ese propósito comercial, lo que se produce es un intercambio social y el inglés es lo que nos va a permitir conocernos. Si Bernal es de Costa Rica y Guillermo es de la India, yo te voy a tal vez a comentar de mis experiencias, por ejemplo, sociales en mi entorno. Y tal vez eso va a despertar la curiosidad en Bernal para que pueda visitar la India. Y es así, yo creo que lo que el mundo necesita, máxime en el contexto actual donde vivimos, donde la intolerancia, donde sabemos que las guerras lamentablemente están matando o provocando éxodos masivos como nunca antes visto. Entonces, sí creo que más allá, en este caso, que estamos hablando del inglés, es una oportunidad, es una puerta que nos abre y que nos permite, de alguna forma, ser mejores con nosotros mismos, mejores con nuestra sociedad. Y ahí quisiera brincar al segundo aspecto que usted mencionaba también antes de ir a la pausa, y es el tema de la competitividad que nos permite tener el inglés como herramienta. Y
Aquí quisiera vincularme mucho a lo que el país ha visto como resultado también de su apertura a inversión extranjera. Entonces vienen estas empresas de fuera del país con un capital que quiere invertir aquí y que confía en el talento costarricense, no solo porque muchas veces se rescata la capacidad nuestra como talento de adaptarnos pronto, de ser receptivos a las transformaciones, ¿verdad? Sino también eso que usted mencionaba al inicio del programa, el nivel de inglés que tenemos como país, que también termina de ser un atractivo para estas empresas a la hora de invertir. Sí, sabemos claramente que hoy en día el componente de las multinacionales, de todas estas empresas transnacionales que están domiciliadas en nuestro país, que son atraídas a través de los diferentes esfuerzos institucionales, han tenido un efecto positivo en nuestro país. Sin duda alguna, todas las alianzas que se han venido haciendo, incluso desde la misma universidad, una universidad, por ejemplo, como el Tecnológico de Costa Rica, donde ya sus futuros profesionales en ingenierías saben de la importancia que tiene el inglés, porque mucho de la programación, mucho del trabajo que se hace es justamente en inglés. Lo vemos también reflejado en las zonas francas y el impacto que ha tenido dentro de las comunidades. Nos podemos ir a Cartago, vemos el desarrollo, por ejemplo, alrededor de la zona franca de la Lima, lo podemos ver en tantas otras zonas francas en el oeste, y cómo se están extendiendo, incluso en áreas como Guanacaste, que han sido características por el turismo, hoy en día están a las puertas de inversión extranjera que vienen a generar empleo en estas regiones. Y precisamente ahora que menciona el tema del inglés como en las zonas fuera del gran área metropolitana, porque frecuentemente el idioma ha sido vinculado más con la clase trabajadora del turismo, ¿verdad? La gente que está dedicada a esta industria. Pero cómo, y esto es para la gente que nos acompaña de cualquiera de estas provincias costeras del país, y es cómo el inglés ya hoy no es solamente un requisito o un insumo para poder explotar la región turística en la cual yo vivo o tengo cercana, sino más bien se convierte en una oportunidad de que estas empresas que hoy vienen a la gran área metropolitana digan, no, ya no quiero irme a San José porque todos están ahí, o a Cartago o a Alajuela, quiero irme a Liberia, quiero irme a Pérez Celedón, quiero irme más allá por Golfito, Limón, no sé, ¿verdad? Y Punta Arenas, empezar a explorar estas regiones, y creo que ahí también se consigue un equilibrio de las oportunidades de trabajo de calidad entre área metropolitana y regiones fuera del área metropolitana. Sí, yo creo que todos queremos las oportunidades a lo largo de las 7 provincias. Yo creo que hoy en día algo muy importante que nosotros hemos visto... Y el inglés puede ser un vehículo para eso. Bueno, ahí es donde justamente iba. La pandemia, que estamos justamente en estos días celebrando, una celebración que creo yo que cualquier pandemia puede traernos cosas muy positivas o cualquier situación retadora, y creo que eso lo ha sido la pandemia en los últimos 2 años. En el caso nuestro, fíjese que teníamos 5 sedes disponibles. Estábamos ubicados en 5 partes de la gran área metropolitana, de Alajuela a Cartago, pero éramos excluyentes. Nosotros viajábamos a proyectos en Limón, viajábamos a proyectos a la zona sur, o íbamos a Guanacaste, zona norte, y me decían, Guillermo, ¿cuándo vamos a ver un centro cultural en mi comunidad? Y créanme que si fuese por la junta directiva nuestra, por la administración como tal, hubiésemos deseado poder abrir físicamente una sede en cada una de las provincias de nuestro país. Sin embargo, la inversión es muy alta a la fecha. Y la pandemia nos permitió alcanzar, tocar la puerta a las 7 provincias de nuestro país. Hoy mantenemos un diálogo, mantenemos una puerta abierta con estudiantes en Limón, mantenemos una puerta abierta con estudiantes en San Carlos, y así subsecuentemente, Punta Arenas, Guanacaste, la zona sur, Golfito. Entonces sí rescato la importancia que hoy en día tienen las plataformas educativas virtuales para poder generar de alguna forma esa homogenización educativa que tanto se necesita, o lo que se ha llamado esa democratización, esa accesibilidad, por ejemplo, al aprendizaje del idioma inglés. Entonces, yo creo que quienes nos están escuchando allá en sus casas, en sus trabajos,
hoy en día en sus teléfonos, pueden, en sus teléfonos, exactamente, pueden realmente aprovechar estas oportunidades. Nosotros tenemos un alcance hoy en día nacional, tenemos más de 1000 estudiantes que hoy en día están estudiando fuera del gran área metropolitana y estamos justamente haciendo inversión importante en aspectos tecnológicos para poder llegar a un alcance mayor. Sabemos que la importancia que nosotros tenemos dentro del desarrollo académico, cultural, económico de Costa Rica es muy importante gracias a la necesidad de que muchos jóvenes aprendan inglés. Ahora, hay un tema importante en la competitividad también con respecto al inglés y es en qué nivel debo estar para realmente ser competitivo o competitiva dentro de estas oportunidades que vienen producto de la inversión extranjera directa. Así es. El mismo CIN de Job Fair que se realizó, si no me equivoco, en noviembre del año 2021, o sea, el año anterior, dejaba que el promedio de personas que buscaron una posición laboral era en un nivel B2. Esto quiere decir que no es un nivel tampoco que está pegado al techo, ¿verdad? Que no es un nivel como un C2 o C1, que ya es un nivel realmente de fluidez, de análisis, de estructuración de ideas, no sé. Entonces, no estamos tan lejos. Bernal, creo que el desarrollo que hablábamos en el primer bloque, que estamos en un nivel intermedio, es justamente reflejado en cuando suceden estas actividades, por ejemplo, que hace CINDE, ferias de empleabilidad, encontramos que estamos en un nivel intermedio. La nomenclatura que vos señalabas, un B2, un C1, un A1, es una nomenclatura para los televidentes que está basada en el marco común europeo, pero tal vez es más fácil comprenderlo desde un punto de vista elemental, intermedio o avanzado. Y sin duda que la gran masa hoy en día está en un nivel intermedio. Los resultados, por ejemplo, que emanan del Ministerio de Educación Pública, las evaluaciones que se han hecho en los últimos meses, en el último año, indican que la educación secundaria y la educación, por ejemplo, de liceos bilingües está en esa franja intermedia. Y esa franja intermedia sí nos permite comunicarnos, mas no genera esa fluidez, donde ya el pensamiento no tiene obstáculos tal vez de entendimiento, de comunicación, de escritura, que es ahí donde queremos llegar. Entonces estamos en un nivel intermedio y creo yo que ahí es cuando hay que meterle muchas ganas, ponerle ganas, para poder llegar justamente a un momento donde este diálogo, por ejemplo, lo pudiésemos hacer en inglés, donde un contenido bilingüe hecho en Costa Rica podría exportarse, ¿verdad? Y ahí creo que, sin duda alguna, el esfuerzo, como bien lo dije, de un Ministerio de Trabajo a través de la Alianza para el Bilingüismo, un esfuerzo del Ministerio de Educación Pública, de las universidades estatales, de cámaras empresariales como lo ha sido AmCham, de CINDE, por ejemplo, han venido justamente a generar ese, voy a decirlo en inglés, ese awareness, sí, ¿verdad? Esa gran banderita de lo que es importante para Costa Rica, que es hablar inglés, porque eso nos va a abrir puertas tanto comerciales como también profesionales o personales. Vamos a hacer la segunda y última pausa dentro de nuestra conversación con Guillermo Madriz. Tenemos pendiente el tercer punto de la autorrealización a través de un país bilingüe y de que usted y yo realmente mejoremos cada día en nuestro uso de este idioma. Regresamos a esto que es Cercanos en unos minutos, segundos, como usted lo quiera ver. De vuelta en esto que es Cercanos, como todas las semanas, seguimos aprendiendo juntos y juntas. Y de verdad quiero invitarles para que puedan ir a su tienda, sea en iOS o sea en Android, y pueda descargar la aplicación de TD Max para que pueda consumir este tipo de contenidos a través de las señales en vivo y disfrutar de todos los eventos y fútbol en vivo.
Guillermo Madrid es el director ejecutivo del Centro Cultural Costarricense Norteamericano y es quien nos ha acompañado hoy hablando acerca de la necesidad que tenemos de un país bilingüe. Y don Guillermo, para entrar en el tercer punto y cerrar con este desarrollo que hemos hecho y tener ahí un último bloque de preguntas rápidas acerca de cosas con respecto al inglés, ¿por qué se convierte en una autorrealización el desarrollo de esta habilidad en una persona? Bueno, yo creo que dicen que hay un refrán que dice hay 2 días importantes en la vida, el día en que nacemos y el día en que nos damos cuenta para qué nacimos. Y creo yo por ahí es donde hoy en día la juventud necesita encontrar su propósito, que es bien difícil. Yo creo que a temprana edad nos cuesta de alguna u otra manera saber para qué vinimos a esta vida. Pero una vez que nosotros logramos entender esa pasión, llámese deportiva, llámese cultural, llámese empresarial, llámese médica, creo yo que el inglés permite también esa autorrealización porque nos pone en un contexto mucho más amplio. Y si hay algo que nos enriquece como personas es justamente el viajar. Y hoy en día podemos justamente a través de, por ejemplo, un canal de televisión, podemos viajar, conocer el mundo a través de justamente una pantalla. Y ahí es donde creo que nos viene a complementar pues ya una serie de esfuerzos individuales que lo hacemos en la escuela, que lo hacemos en el colegio, pero cuando tenemos esa herramienta tan poderosa como lo es un idioma, y en este caso el inglés, nos hace seres tal vez hasta felices, muy felices, porque podemos tener empatía, podemos desarrollar lo que hablábamos, por ejemplo, en la institución, de todas estas soft skills, todas estas, digamos, destrezas blandas que son tan importantes dentro de los entornos pues, sociales, familiares y, por supuesto, empresariales. Muchas veces cuando estamos en procesos de reclutamiento, y así creo que fue como nos conocimos hace muchos años, buscamos personas que no solamente tengan lo que se conoce como los hard skills, sino también esos soft skills, que el inglés, sin duda alguna, lo permite porque es un lenguaje que necesita práctica, necesito de otro para poder justamente desarrollarlo. Y cuando yo siempre le digo a los estudiantes, búsquese en un partner, búsquese en un compañero, una compañera, para que puedan practicar, permítanse en equivocarse. Yo me equivoco todos los días, tomamos decisiones de alguna forma acertadas o erradas, pero aprendemos y ese ejercicio de alguna forma de humildad nos va a permitir seguir creciendo, pasar de un nivel aprendiz intermedio avanzado. Sin embargo, cuando ya llegamos a un nivel avanzado, siempre vamos a encontrar cosas nuevas, en este caso en un idioma. Y creo que ahí quisiera sumar un poco, porque y desde la experiencia personal, en algún momento, cuando llevé mi formación en inglés en el sistema público costarricense, educativo público costarricense, luego de mi carrera universitaria y la formación universitaria, al final termino dándome cuenta que quizás no tenía ese inglés como un soft skill realmente desarrollado para poder defenderme, como dirían popularmente, en una conversación en inglés. Y el día que, por gracia de Dios, lo consigo, realmente, sí, uno sale feliz de ese momento, sale contento y dice, puña, pasé por todo ese proceso, me comprometí de esta forma y hoy me reuní a tomarme un café de negocios con X persona y logré sostener la conversación o logré cerrar el acuerdo al cual estábamos negociando. Y creo que esas historias ustedes deben conocer infinidad, pero ¿cómo cambia eso la perspectiva de la persona en adelante? Y no solo de la persona, sino de quienes le rodean. Así es. Y cómo entonces el inglés se convierte en un efecto multiplicador de todas esas personas que puedan estar alrededor de quien se autorrealizó gracias al idioma. Sí, hay muchas historias. Las historias, por ejemplo, en nuestras graduaciones nos permiten justamente conocer ese impacto que es laboral, ese impacto social, ese impacto de un ascenso en una empresa, claro, donde justamente por el inglés me suben y al subirme me mejoran mi compensación y esa compensación obviamente tiene una ramificación en todo lo que soy también como persona y en todo lo que pues conlleva. No es solo económica esa compensación. Correcto. Y ahí es donde también cuando te suben el salario, te suben también, ¿verdad?
tus competencias, tus demandas. Y ahí es donde se produce tal vez un círculo infinito, ¿verdad?, de aprendizaje, tanto en la parte profesional, la competencia en ese trabajo que hago, como también en la parte de inglés. Y yo te puedo decir, por ejemplo, también que cuando la gente me ha dicho, mira, Guillermo, me topé unos turistas en una playa en Guanacaste o una playa en el sur de Limón y pude comunicarme con ellos, pude decirles el parque nacional que estaban visitando, les pude dar alguna guía de dónde ir a almorzar, de dónde ir a comer. También sucede cuando vamos a un hotel, me ha pasado, por ejemplo, en La Fortuna de Guanacaste, donde me topé con un estudiante que justamente hace 2 años empezó a estudiar inglés en el Centro Cultural. Y me dijo, si no hubiese sido por la virtualidad, nunca lo hubiese logrado. Y hoy en día estoy trabajando acá en este hotel justamente gracias a que pude aprender el inglés. Te puedo decir, Bernal, que el llamado principal es a definir un tiempo del día. Un tiempo del día donde podamos justamente enriquecernos. El día está dividido en 3 tractos. 8 horas para dormir, 8 horas para laborar y 8 horas para nutrirnos como seres. Y en esas 8 horas es donde justamente podemos enriquecernos como seres humanos, en este caso a través del aprendizaje del idioma inglés. Hay que dedicarle tiempo, hay que ponerle ganas, hay un esfuerzo que hay que hacer. Las cosas sabemos, conforme vamos volviéndonos un poquito más viejos, que las cosas no vienen fácil, requieren un esfuerzo, porque lo que viene fácil, fácil se va. Y en este caso, yo sí creo que las personas, una vez que se comprometen, dedican ese tiempo, van a lograr una retribución inimaginable. Creo que debo aprovechar y para cerrar entonces con los 3 puntos que hemos conversado del por qué necesitamos un país bilingüe, hablábamos acerca de el enriquecimiento que esto genera y nos fuimos un poco por el tema cultural y de amplitud del mundo, nos quedamos también en el tema de la competitividad que eso despierta en mi perfil profesional y en este último punto creo que un tema más personal y de motivación alrededor de ello que es la autorrealización. Pero no quisiera dejar de hacerle la consulta sobre los métodos que hoy existen para poder prepararme en la formación del inglés. ¿Son todos válidos? ¿Cuáles no son válidos? Y cómo yo como persona que quiero formarme en ello, debo hacer casi que una curación de dónde sí y dónde no. Y aquí pienso en toda la gama de posibilidades que hay, el método del aula tradicional, las plataformas online, las aplicaciones. ¿Por dónde me voy? Bueno, yo creo que lo bueno es que hay de todo. La gran pregunta tuya es ¿por dónde me voy? Claro. Y yo creo que ahí es donde uno se tiene que realmente analizar y autoconocer. Porque tal vez el aula, la clase magistral, me va a servir, me va a permitir conocer también, hacer un trabajo de networking con personas que de alguna u otra manera me pueden servir en mi carrera. Ese partner que hablábamos ahora. Ese partner, ¿verdad? Que puede estar ahí. Puede ser un proceso educativo autodirigido, o sea, que yo compro una serie, digamos, de lecciones y puedo justamente ir aprendiendo de manera individual, posiblemente hasta llegar a cierto nivel. Puedo hacer uso de ciertas aplicaciones para esos momentos donde tal vez voy en el autobús, donde voy en algún momento en el tren o tengo un espacio para también reforzar lo que estoy aprendiendo. Por ejemplo, nosotros ofrecemos hoy en día plataformas que te permiten hacer un trabajo de autogestión. Tenemos un docente que te acompaña, que te va de alguna u otra forma corrigiendo o mejorando aspectos de dicción, aspectos de escritura, aspectos de vocabulario, aspectos de escucha. Así que pues no hay realmente una receta. Lo que sí hay es, hoy en día es como el Uber Eats, ¿verdad? Hay tantas opciones donde uno puede escoger dónde. Sin embargo, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado. Y precisamente esa malicia indígena, digamos, que se habla popularmente, ¿cómo llego yo a ella para ver lo que hay delante? Bueno, yo creo que cuando nos lo presentan muy fácil ya hay que dudar, ¿verdad? Yo creo que cuando nos dicen aprende inglés en un mes, yo creo que ahí hay que dudar. Sabemos que tocar guitarra no se aprende en un mes. Sabemos que pintar no se aprende en un mes. Tocar saxofón no se aprende en un mes. Tocar saxofón no se aprende en un mes. Y creo ahí donde tenemos que ser muy audaces, muy inteligentes, porque también el costo, la inversión que hay que hacer
no nos la regalan. ¿Cuál es un tiempo entonces prudencial para yo darme cuenta y decir, sí, es un programa serio, voy a invertir en ello y puede que sí obtenga el resultado que estoy esperando? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque todo dependerá de cuál es el nivel que yo quiero aspirar o que por asuntos laborales yo voy a requerir. Entonces yo te podría decir que fácilmente podrían ser 12 meses para llegar a un conocimiento y a partir de ahí, te lo voy a decir, yo empecé a los 6 años a estudiar inglés y a la fecha no he terminado. Sin embargo, creo yo que después de 1 año y medio, ya 2 años, me puedo realmente sentir muy confortable haciendo ese esfuerzo, compartiendo, teniendo este partner y haciendo la tarea. La tarea, al final de cuentas, es individual. Nadie, hoy en día, nadie te va a hacer la tarea para que vos puedas aprender el inglés. Vos tenés que sentarte en tu casa, en tu lugar de trabajo y poder dedicarle el tiempo para aprender, pues igual que el español, palabras, los verbos, la estructura gramatical, pues eso conlleva tiempo. No hay una inmediatez y yo sí creo que es importante no dejarnos engañar porque hoy en día hay muchas apuestas que te lo presentan muy fácil, pero está lejano de lo que es realmente la seriedad con que muchos profesionales, por ejemplo, que incluso tenemos dentro de la estructura curricular académica del Centro Cultural, pues ellos de manera muy responsable abordan nuestros programas que tenemos para niños, para adolescentes, para adultos, para profesionales también que deseen aprender inglés. Hay una gran posibilidad de aumentar nuestra competitividad, nuestro enriquecimiento como personas y nuestra autorrealización gracias al inglés. Guillermo Madrid es director ejecutivo del Centro Cultural Costarricense Norteamericano y es quien nos ha acompañado en esta ocasión. Don Guillermo, ya para cerrar, nosotros siempre le pedimos a cada invitado o invitada que genere como un quote o una frase destacada de toda la conversación que hemos tenido. ¿Cuál cree usted que es la frase que resume esta conversación? Yo creo que el inglés es una puerta y lo único que hacer es coger esa puerta y abrirla y dejarnos llevar a lo que hay del otro lado de la puerta. Ahí está la frase con la que cerramos entonces por parte de don Guillermo Madrid. Gracias, don Guillermo, por su tiempo Bernal, y haber gracias. estado en Cercanos. Gracias a ustedes, gracias al canal y a ponerle ganas, que creo que el país necesita de mucha gente bilingüe allá afuera. Sigamos poniéndole ganas, entonces me sumo a ese llamado. Que Dios les bendiga, será hasta la próxima ocasión y seguiremos hablando de actualidad en empleo, educación, emprendimiento y negocios. Chao.